Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mientras espero que conecten los últimos audios. Así damos inicio. Bueno, les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Experiencias de becarios, becarias en las becas EBC-SIN de los ciclos anteriores. Es un conversatorio en realidad que organizamos para poder contarles un poco cuáles son estas experiencias. Tenemos también presentes a directores, directoras y codirectores de las becas de nuestros estudiantes que también van a compartir un poco esta experiencia compartida de estos trayectos, y voy a hacer una pequeña introducción contándoles cuáles son los requisitos para presentarse a las becas EBC-SIN, y la idea es que a partir de esta charla que pretende ser informativa, de alguna manera también generar algún tipo de incentivo y de interés en que participen y se sumen en esta convocatoria 2022, para el ciclo 2022 a las becas EBC-SIN. Está en sala también Gustavo Nahón, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Así que Gustavo, bienvenido y te cedo la palabra. Gracias, Luz. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, quería celebrar este espacio que tiene el propósito de compartir las experiencias de becarias, de becarios de nuestra facultad, y también, por supuesto, incentivar a que se sumen a las líneas de investigación futuras y futuros estudiantes de nuestra casa de estudio. Ustedes saben que como Facultad de Ciencias Sociales, más allá de la transmisión del conocimiento, tenemos como propósito justamente la producción del conocimiento, la producción del saber, y de eso se trata justamente este encuentro, incentivar al trabajo para seguir produciendo saber dentro de nuestra casa de estudio. Desde que asumimos la gestión en 2018, hicimos hincapié en lo que es la Secretaría de Investigaciones, no solo para multiplicar la cantidad de líneas de investigación que se desarrollaban, sino también para formar nuevas investigadoras, nuevos investigadores. De eso se trata también este proyecto. Inexorablemente, a medida que avanza el ciclo académico de un profesional o de una profesional y se van incorporando categorías, también se acerca a los procesos en los cuales termina su vida profesional. Tenemos categorías 1 o 2 que ya se acercaron en su condición de directores y directoras y de repente las perdemos porque se jubilaron. Entonces también tenemos que armar una base más sólida. De eso se trata nuestro propósito de estimular a nuestras y nuestros estudiantes a que se sumen a estas líneas de trabajo. Si mal no recuerdo, tenemos formalizada más de 30 líneas de investigación en la actualidad, dentro de lo que es la universidad, el programa LOMACIT, que incentiva también con fondos propios el trabajo de investigadoras e investigadores de las 5 casas de estudios, da por lo menos muestra de la intención que tenemos como universidad de fortalecer todo lo que es investigación. Así que simplemente me parece un espacio importante para que docentes y estudiantes puedan compartir puedan compartir esta experiencia, y para que se puedan seguir sumando a partir justamente de este encuentro nuevos estudiantes a las líneas de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Yo inicié como muy acelerada y no me presenté. Digo, para quienes no me conocen, yo soy, Luz Canelatsuji, como mi cartelito lo dice, acá en Zoom es más fácil. Yo soy la secretaria de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y de alguna manera hoy voy a ser anfitriona de este espacio. Arranco como muy breve, así, ya, con una cuestión como informativa, y después ya les paso la palabra a Emilia, a Alan y a Evelyn, que es a quienes vienen a escuchar, pero les voy adelantando algunas cuestiones vinculadas precisamente a la postulación, a becas, como para explicar de qué se trata este programa.
Las becas de estímulo a las vocaciones científicas, que son convocadas por el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, son becas precisamente para estimular a los estudiantes de grado de las distintas universidades públicas, tanto nacionales como provinciales, a sumarse a la carrera de investigador científico o dar sus primeros pasos en realidad en la carrera de investigador científico o investigadora científica. En este caso, las postulaciones para el ciclo 2022 se abrieron el 1 de noviembre y hasta el 3 de diciembre van a estar abiertas para que cualquier estudiante pueda postularse a una de estas becas. Tenemos que generar entre la Secretaría y los distintos proyectos de investigación de la facultad, generar duplas entre los becarios, las becarias y directores y codirectores de beca, razón por la cual los estudiantes van a tener que incorporarse a uno de estos proyectos que están acreditados en el Programa Nacional de Incentivos, que es el Sistema Nacional de Investigación a nivel universitario, y dentro de ese programa, dentro de ese proyecto, cada uno de los becarios, becarias, va de alguna manera tener tareas específicas a desarrollar para poder formarse, pero siempre el espíritu de estas becas es generar un espacio de formación en investigación. ¿En qué consisten las becas EBC-SIN? Son becas que se otorgan por un periodo de 12 meses, de un año de tiempo. Es un estipendio mensual. Este estipendio la verdad es que se va modificando y hoy no tenemos el número final porque se modifica en base a algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, también a la inflación, no solo a lo presupuestario, sino a los niveles de inflación. Así que hoy no tenemos el número, pero es un estipendio que sirve de alguna manera para justificar, por un lado, el trabajo en investigación, pero también es un apoyo para que puedan continuar, por supuesto, estudiando en sus carreras de grado. Requisitos para quienes quieran aspirar a las becas es que hayan aprobado como mínimo el 50% de las materias, el plan de estudio de la carrera que están cursando. Si son graduados o graduadas de otra carrera, esa carrera no les sirve. Tienen que ser alumnos regulares de esa carrera por la que se están inscribiendo. El promedio tiene que ser al menos de 6 puntos, incluidos los aplazos, así se sacan los promedios. Igual este trabajo de sacar el promedio también se hace y se verifica a nivel institucional en la facultad, y no haber sido beneficiario o beneficiaria anteriormente de una beca EBC, porque las becas se otorgan únicamente por un periodo de tiempo. Hago una aclaración con respecto al tema del porcentaje de materias que tienen que tener aprobadas, porque tengan en cuenta que vamos a hacer la presentación de estas becas ahora, a principios de diciembre, y es probable que no inicie la beca hasta junio, julio del año que viene. Razón por la cual en este periodo de tiempo van a seguir sumando materias, es lo esperable por lo menos, y lo que no puede suceder es que estén graduados al momento de que la beca salga. Entonces, si les faltan 3 materias para recibir, si las piensan rendir de acá a mayo del año que viene, la verdad es que la postulación a beca no tiene mucho sentido. Hago esta aclaración porque en algún caso nos ha pasado esto. Pueden terminar la carrera durante el periodo de la beca. Una vez que sale la beca, ustedes pueden, o sea, en esos 12 meses de plazo, pueden terminar la carrera y la beca se sostiene hasta que terminan. Si están inscritos en posgrado, no pueden anotarse y participar de esto. Y lo que les dije hace un ratito, solo pueden ser beneficiarios por única vez. ¿Qué se espera de ustedes, becarios, becarias? Que realicen una experiencia de un año de duración, que se integren a un proyecto de investigación que está acreditado y que está financiado por nuestra institución, en este caso, y que cumplan con el plan de trabajo propuesto, bajo la guía de un docente investigador que actúa como director o directora, y también tenemos la figura de codirector y codirectora. Ustedes no van a tener como becarios o becarias que hacerse cargo de la integridad del proyecto de investigación, porque es una locura. Tengan en cuenta que la beca contempla un tiempo, esto voy a pasar de largo, contempla una carga horaria de 12 horas semanales, así que su plan de trabajo tiene que ser acorde también a esas 12 horas semanales, porque siempre se considera que es indispensable que ustedes continúen en su carrera de grado, más allá de que inicien sus pasos en la carrera de investigación. Algunas obligaciones del becario, becaria: desarrollar las tareas indicadas en el plan, mantener actualizados los datos personales, laborales y de contacto ante la Secretaría para que podamos contactarnos,
Se debe presentar una constancia de cumplimiento de tareas que es firmada por los directores, directoras, esto se presenta de manera mensual, y por supuesto continuar con la cursada de la carrera. Acá dejo el mail de investigaciones, igual creo que deben tenerlo y si no circula en redes, para cualquier consulta que tengan después de terminar el conversatorio de hoy. La idea es que les cuenten un poco más, ahora en profundidad, Emilia, Alan y Evelyn, cómo es esta experiencia de ser becarios y becarias, y después, quienes queden interesados o interesadas en aplicar a las becas, se contacten con la Secretaría de Investigaciones y avancemos entonces en generar este vínculo con los directores, hacer la inscripción a algún proyecto que esté acreditado y hacer la postulación antes del 3 de diciembre. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo, creo que fue así como muy sucinta. Les pasamos igual, les compartimos vía mail la presentación, que es como el resumen de las bases, pero en principio los dejo entonces y las dejo con nuestros becarios. Hago las presentaciones y después los chicos van avanzando. María Emilia Merlo es licenciada en Comunicación Social, finalizó sus estudios durante el desarrollo de su beca, actualmente se desempeña como editora en Social Media en la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión A1 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y como subdirectora de Comunicación en la Universidad Champagnat de Mendoza. María Emilia fue becaria del proyecto de investigación El impacto de las nuevas tecnologías y regulaciones que promueven la apertura de datos e información pública en la formación universitaria de los comunicadores y periodistas en Argentina. Caso, la experiencia del programa interuniversitario de periodismo de datos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, dirigido por el magíster Carlos Cosi. Sus directores de beca fueron la especialista Soledad Arreyes Manoso y el magíster Martín Estrá. El plan de trabajos que desarrolló fue el impacto de las nuevas tecnologías en la formación universitaria de los comunicadores y periodistas, una mirada sobre la UNIS. También nos acompaña Alan Cabral, que es estudiante de la licenciatura y el profesorado de letras, actualmente trabaja como docente de nivel secundario, forma parte del programa provincial Pabellones Literarios para la Libertad y es pasante en el taller de jóvenes periodistas del Teatro Nacional Cervantes. La obra que integra, Los que aúllan son lobos, ganó el premio nuestro Teatro Federal del Teatro Nacional Cervantes y del Instituto Nacional del Teatro. Alan fue becario del proyecto de investigación El lenguaje como objeto de estudio, genealogías de un epísteme, dirigido por la doctora Mercedes Rodríguez Temperley y codirigido por el doctor Mariano Calvi, quienes a su vez fueron sus directores de beca. El plan de trabajo que desarrolló fue La pregunta por el sujeto en la poesía de Alejandra Pizarnik. Y por último, nos acompaña Evelyn Sena, que es estudiante de la licenciatura de Trabajo Social y de Comunicación Social. Actualmente trabaja en la Secretaría de Salud del municipio de Esteban Echeverría y en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Lomas de Zamora. También se desempeña como docente en los bachilleratos populares Avia Yala e Independencia en Lomas de Zamora. Evelyn fue becaria del proyecto de investigación LOMACIT, detección de las situaciones de violencia intrafamiliar en las mujeres que concurren al Hospital Internacional General de Agudos, IGA, Luisa de Gandulfo, proyecto de intervención de los equipos técnicos del hospital a partir de las normas y protocolos del Ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires, dirigido por la magíster María Petrona Miguel, quien también fue su directora de beca. El plan de trabajo que desarrolló fue detección de las situaciones de violencia intrafamiliar en las mujeres que concurren al Hospital Internacional de Agudos, IGA, Luisa C. de Gandulfo. Bienvenidos, bienvenidas, y Emilia, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir la presentación. Me avisan por favor si se ve bien. ¿Se ve ahí? Bueno, bárbaro. Entonces arranco. Bueno, como me presentó Luz, mi nombre es María Emilia, formé parte de la convocatoria 2019 de las becas EBC y comencé mi trabajo, habrá sido entre abril y marzo del año siguiente, 2020. Voy a pasar. Me sumé al proyecto Enseñanza Universitaria en Periodismo de Datos, que era un proyecto que era su segundo año, digamos, ya había iniciado antes de que yo me incorporara. Era un contenido que yo conocía un poco y conocía también a los compañeros que formaban parte del equipo porque habíamos compartido a su vez el espacio de la Agencia 1, pero bueno, yo me estaba sumando con un plan de trabajo específico a un proyecto que ya era su segundo año. En ese sentido, hubo un par de especificidades en mi rol porque
tuve que ponerme al día, digamos, de mucho trabajo previo. Me guió muchísimo el plan de trabajo que estaba armado por Sole, por mi directora. Fue realmente un salvavidas, porque a veces, digamos, cuando nos incorporamos, si les llega a tocar a ustedes el caso que sea así, a un equipo que ya tiene mucho trabajo realizado, podemos abrumarnos, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que a mí me ayudó fue, como ya dije, ajustarme mucho a mi plan de trabajo específico, pero también integrarme lo más posible al equipo que ya estaba, a través de leer las presentaciones que ellos ya habían hecho, tanto artículos académicos como minutas de reuniones importantes que habían tenido. Creo que al final, no quiero decirlo mal, pero me parece que al final del primer año se entrega como una especie de documento de lo que se trabajó, al que yo tuve acceso. Entonces fue un buen resumen, digamos, para mí de lo que se había hecho antes que yo llegara. En la primera etapa, justamente por todo esto que conté, mi rol fue bastante como de consolidar lo que ya habían trabajado, particularmente lo que estaba volcado en la matriz de datos. Nosotros, por el tipo de proyecto que teníamos, había mucha información de contactos y también, bueno, como por ejemplo planes de estudio que había que relevar, de muchas universidades de todo el país. Por ende, eso en su momento había sido dividido entre los compañeros que comenzaron el proyecto, y mi rol fue un poco venir como a unificar toda la info que ya había, que era mucha y que era muy valiosa, ordenando la matriz con un criterio que, bueno, obviamente pauté con mi directora, pero que sobre todo era como mantenerlo ordenado y actualizado. Mi rol fue en ese sentido como una mirada fresca por ahí, o de alguien que viene de afuera y que no está viciado. Fue como ese doble check que a mi entender fue bastante valioso, porque muchas cosas habían cambiado del 2019 al 2020, y estuvo bueno que los chicos por ahí que ya estaban como muy centrados en otra cosa, o tal vez cansados de esa actividad, yo pude venir a dar esa mano y sacarles un poco el peso de encima, más allá de que también tomar contacto con los datos duros a mí me sirvió como para terminar de entender todo lo que se había hecho y el caudal de trabajo que se había generado anteriormente. En ese sentido también me ocupé, además de este ordenamiento y consolidación de la matriz, de sistematizar actividades y jornadas que se habían realizado en el marco del proyecto en años anteriores. Nosotros habíamos tenido un programa interuniversitario de periodismo de datos y un datatón, que en su momento habían generado como un gran caudal de información, habían sido cubiertos por varios medios, inclusive habían tenido como muy buena participación de la comunidad de la UNS, pero faltaba todo eso sistematizarlo en un estudio de caso, en algo que después pudiéramos anexar al informe final. Entonces, bueno, me puse a revisar testimonios, los materiales que se habían usado, lo que se había cubierto en medios, conversé muchísimo, como les digo, fue muy vital para mí tener una buena relación y fluida con los compañeros que ya venían trabajando en esto, como para poder realmente reflejar en un documento que cumpliera con los requisitos todo lo que se había trabajado, que era un montón y que era muy bueno. Eso fue como la primera etapa de trabajo. En la segunda etapa, que fue coincidente con la segunda mitad del año más o menos, iniciamos la etapa de planificación de la actividad de transferencia, que es como un momento en el que el proyecto que ustedes van a estar trabajando como que se abre a la comunidad, por así decirlo. Y bueno, básicamente lo que nosotros teníamos en la cabeza era conseguir que toda esta gente con la que habíamos estado hablando, que habíamos relevado sus programas, sus materias, su oferta académica, y la mar en coche, pudiera sentarse a hablar con nosotros en una reunión, en un conversatorio, digamos. Queríamos juntarlos a todos y ver qué salía de ahí. Entonces, en ese sentido, yo que había estado justamente corroborando las informaciones de contacto, por ejemplo, me encargué
de ver agendas, ver quiénes podían participar de cada casa de estudios, un rol muy en la planificación, después dando una mano también en lo que era difusión y en lo que fueron los materiales de trabajo previo. Por ejemplo, me acuerdo que habíamos armado un panel interactivo que yo me ocupé de hacérselos llegar a los participantes antes del encuentro como para que lo pudieran completar y después tenerlo de insumo durante el Zoom. Nos agarró la pandemia, por ende también tuvimos que modificar un montón de cosas que, bueno, inicialmente nadie pensaba que fuera a ser una cuestión virtual, pero yo creo en el fondo que nos terminó permitiendo participar a gente de muchos otros lados que tal vez no hubiera sido posible si era presencial. Tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero lo que terminamos generando fue una reunión, un Zoom que se dividió en salas, porque había convocados estudiantes, los estudiantes tuvieron un taller de periodismo de datos, y los docentes, investigadores, digamos, representantes de las distintas casas de estudio de todo el país se reunieron en un conversatorio. Durante ese evento yo oficié de moderadora, iba acomodando a la gente a las salas, bueno, respondiendo a las posibles consultas que pudieran tener, y después de eso, que también fue muy importante para nosotros y para la hora de elaborar nuestros productos finales, me encargué de relevar el feedback. Armamos una encuesta como para saber qué es lo que habían pensado del evento, qué cambiarían, qué les gustó, en qué deberíamos hacer más hincapié la próxima. Eso se envió tanto a los docentes como a los chicos, digamos, estudiantes que participaron. Así que de eso se trató como la segunda etapa fuerte de mi trabajo, bien centrada en lo que fue la actividad de transferencia. Sobre fin de año ya mi tarea fue bastante abocada a construir lo que fue el informe final. Me ocupé de relevar todos los resultados, que fueron muchos y muy fructíferos durante los 2 años que duró el proyecto. Cerramos, digamos, el segundo año de trabajo con un estudio de caso sistematizado, con la jornada de extensión que les acabo de contar, que participaron más de 10 universidades de todo el país, que fue cubierta en medios también. Bueno, participación en cursos y congresos a través de distintos miembros del equipo también hubo a lo largo de los 2 años. Y para nosotros lo que fue el broche de oro fue que después del conversatorio se logró como constituir la base de lo que sería la red de docentes universitarios en periodismo de datos, justamente con todas las casas de estudio que participaron del conversatorio, y algunas que no pudieron estar, pero igual nos demostraron su interés, que es algo que, bueno, actualmente lo seguimos trabajando y está en construcción. La idea es que podamos entre todos, y según lo hablado en ese primer encuentro, que ojalá se repita pronto, construir una especie de decálogo, de manual que pueda guiar a lo que es la enseñanza universitaria en periodismo de datos, como una base común para eso. Pero la verdad que fueron resultados muy, muy buenos. Si tuviera que darle algunos consejos, que me parece que es para lo que todos están acá, lo que yo les diría es que sean organizados desde el inicio, que le dediquen un tiempo semanal al plan de trabajo que ustedes tienen, como si fuera una materia más. O sea, insértenlo en su cronograma de cursada como si fuera una materia que tienen que aprobar al final del cuatrimestre. La cantidad de horas que tienen en el plan va a ser la misma para todos, creo que dijo Luz que eran 12, pero bueno, pacten con su director desde el principio cómo acomodarlas. Yo creo que ser organizado es algo que les va a servir personalmente, pero también es muy importante para el funcionamiento del equipo, porque bueno, ningún trabajo se hace solo, y si ustedes se comprometen a algo y después no llegan, terminan perjudicando a todos los demás. Así que mi consejo número 1 es ese. Yo tenía algunos días en la semana asignados, pero más que nada, digamos, es cuestión de hacerse cargo de eso. Obviamente nadie lo va a estar controlando si el martes a las 8 no se ponen a trabajar en el proyecto, pero sí que no se les pase lo que, digamos, trabajen para objetivos, digamos, los que tienen pautado para hacer en una semana, háganlo. Si no, después se van a encontrar con un montón de trabajo y además con un montón de, digamos, de falencias respecto al funcionamiento grupal del proyecto. También
en relación a lo que es el trabajo en equipo, les recomiendo fuertemente que asistan a las reuniones. O sea, es casi una obligación. Yo tuve un grupo en el que me sumé a todas por esto, inicialmente que les digo, de que por un lado yo los conocía, sabía más o menos de oído de qué se trataba, pero a la vez tenía como que ponerme muy al día con ellos, así que para mí fue algo muy bueno y sin lo cual hubiera estado absolutamente perdida. Así que mi recomendación es esa, ya sea que se suman a un trabajo que inició antes que ustedes entren o que están desde cero, la comunicación interna es lo fundamental. Y sí pueden tener grupo de WhatsApp o lo que ustedes quieran, pero una reunión de equipo es una instancia diferente en la cual para mí no solamente es que cada uno comparte lo que está haciendo, que está bueno también saber, digamos, estar al tanto de lo que está haciendo el otro, sino que son instancias de retroalimentación, y ahí está el verdadero valor de un trabajo de investigación, ¿no? Cuando vos tal vez estás trabado con una cosa, viene un compañero y te tira una idea y te salvó, y vos también podés aportar a lo que está haciendo el otro. Bueno, y ahí como dice, si no pueden, por lo menos lean la minuta. Obviamente no siempre podemos hacer, vamos cambiando los tiempos, es entendible lo de la cursada, es entendible lo de los trabajos, pero bueno, la idea es que igual en mi equipo éramos muy ordenados y tomábamos minutas de cada reunión, así que era casi como tarea para casa, que si no pudimos estar, por lo menos leyéramos la minuta. Por último, pero no menos importante, tomen nota de sus lecturas, sean ordenados con lo que leen porque les gusta, con lo que leen porque les sugiere su director, o con lo que se encuentran en los programas de las materias. Es súper importante que tengan cierta sistematización. Hay páginas web, digamos, en las que ustedes pueden como ir volcando lo que leen, o háganse una ficha. Esto se los digo no porque yo lo haya hecho, sino porque me hubiera gustado hacerlo. Yo en el marco de la beca escribí un artículo junto a Sole, mi directora, no sobre periodismo de datos, sino en relación a otra cosa que veníamos trabajando, pero bueno, me sirvió como experiencia, digamos, esto de lo que es la redacción científica. Es muy bueno, está buenísimo ver tu nombre ahí, se siente uno muy bien y es un trabajo, digamos, arduo, pero que da sus frutos. Pero yo personalmente me volví loca después intentando como recuperar todo lo que era bibliografía, normas APA. Mi consejo particular en eso es que sean ordenados a medida que van trabajando, que van haciendo entregas parciales, tengan eso lo más ordenado posible, porque les va a evitar después varios dolores de cabeza y va a salir todo mucho más rápido. Sean sistemáticos. En lo personal, como balance, yo me recibí en 2020, así que comencé la beca en lo que fue mi último año de cursada. Además me tocó en la licenciatura en Comu, nosotros tenemos en último año planificación comunicacional y metodología de investigación social, así que fue como un complemento espectacular, porque además las cursé en pandemia, repito, entonces el lado práctico, si yo no hubiera tenido el proyecto, no creo que lo hubiera podido aplicar de ninguna manera. En cambio con el proyecto me pasaba muchísimas veces que veía contenidos en la materia que después me servían mucho a la hora de escribir o armar los estudios de caso, o inclusive armar el informe final, y viceversa, ¿no? Porque había muchas cosas que yo me enteraba en la práctica antes de verla en la cursada, así que fue totalmente una retroalimentación buenísima. Y sé que muchas veces, me acuerdo cuando yo estudiaba, me pasaba como que a veces sentía una deuda de ciertas asignaturas con la parte práctica, por eso si pueden hacerlo coincidir, es un complemento espectacular el de la beca. A mí me encantó, y por suerte me llegó como en ese último año donde lo pude, o sea, en el año que estén lo van a aprovechar, pero a mí particularmente me coincidió con una serie de materias que fue lo ideal, digamos. Motivó el interés en la investigación y nuevos proyectos porque me parece que si tenés la suerte, digamos, de caer con un buen director y con un tema que te interese, te vas a enamorar de la investigación. A mí me pasó eso. ¿Es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo, pero siempre vas a encontrar algo que te interese aprender y en lo que te interese seguir trabajando. Yo hoy día ya terminé mi beca, la terminé, bueno, creo que por mayo o junio,
y estoy en otro proyecto de investigación que está orientado a nuevas narrativas en periodismo, social media y nuevas narrativas en periodismo, y bueno, me quedé. Obviamente ya no soy becaria, pero me interesa mucho estudiar eso, además de, como dice ahí, añadió valor a mi experiencia, porque es algo que vamos a poner en el CV y es algo que nos suma un montón a la hora de estar graduados. Con eso ya es un super plus. Así que lo que yo les digo es que si se meten en el área de la investigación no salen más, y lo digo en un buen sentido porque a mí me entusiasmó mucho. No me imaginaba que había tantas posibilidades. Realmente, si no hubiera entrado por la convocatoria, muy difícilmente hubiera formado parte del proyecto que formé, y tampoco creo que hubiera tenido la chance de meterme en el que estoy ahora. Bueno, y lo de la red de contactos, un poco lo dijeron antes, lo dijo Luz, se abren un montón de puertas y está buenísimo porque de ahí algo sale seguro. La verdad que yo lo que les digo es que si tienen la chance, lo hagan sin dudarlo. Ahí está un poco de lo que fue nuestro proyecto. Esta era una de las tantas matrices que me tuve que ocupar de ordenar, después cosas interactivas que generamos, acá una foto del conversatorio, así que eso fue lo que significó para mí mi experiencia como becaria, y como les digo, hoy no estoy como becaria, pero sigo formando parte de un proyecto de investigación de la uni, así que bueno, espero que les haya servido. Genial, Emi, súper completo, súper interesante. Y sí, la idea es que los espacios de beca sean como los primeros pasos en la carrera de investigador, investigadora científico, y precisamente la intención es que se queden y que se enamoren de la investigación y de la metodología, como muchos de quienes estamos acá. Alan, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Luz. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Voy a compartir la pantalla, presentación. Acá se ve toda la pantalla, ¿verdad? Bueno, yo también participé de la convocatoria 2019, así que también mi beca comenzó durante el 2020, también un poco atravesado por la pandemia y toda la situación. El título de mi proyecto de investigación fue La pregunta por el sujeto en la poesía de Alejandra Pizarnik, y mi directora fue la doctora María Mercedes Rodríguez Temperley, y mi codirector, el doctor Mariano Calvi, que ambos están acá. Qué nervios. Y bueno, el proyecto se inserta en el proyecto que ya venían conformado un equipo con varias cátedras de la carrera de letras. Creo que estaba Mayra Cepeda por ahí también, que también forma parte del proyecto. El lenguaje como objeto de estudio, genealogías de una episteme, y luego el proyecto que comienza este año, que continúa, localizaciones post-cartesianas del concepto de sujeto. Y bueno, cuando empecé a trabajar sobre el corpus de Alejandra Pizarnik, yo llegué con bastantes prejuicios, porque Alejandra es una poeta muy famosa, muy reconocida, pero también hay un mito construido alrededor de ella, que ahora voy a detallar algunas cosas, y el proyecto de investigación fue muy interesante para descubrir cosas absolutamente nuevas sobre la obra de Pizarnik, y que se pueden proyectar hacia muchos lados. La hipótesis con la cual trabajé fue la relación de pertenencia mutua entre la serie lírica y la serie obscena, que estructura la poesía de Alejandra Pizarnik. Ahora voy a comentar de qué se trata esto, y evidencia la construcción de una figura de sujeto que excede el ámbito de la representación, basada en las predicaciones del sujeto cartesiano. Bueno, esto que está formulado en un lenguaje muy específico de la
de la disciplina de la carrera de letras, y sé que hay personas de otras carreras, quisiera como explicar un poco de qué se trata, y también voy a ir comentando un poco sobre cómo fue para mí entenderlo también, cómo profundizar en esto, que fue un proceso muy largo también. Bueno, esta idea de las dos series es un concepto que trabaja María Negroni en un libro que se llama El testigo lúcido, y ella lo que postula es que toda la obra de Alejandra Pizarnik no conforma un único corpus, sino que podríamos pensar que hay dos series. Una serie lírica más vinculada a una poesía tradicional, que son los textos más conocidos de Alejandra. Ahora voy a mostrar uno, pero son textos que aparecen en remeras, en medias, en pósters. Siempre que uno piensa en Alejandra Pizarnik, aparece, bueno, algunos poemas de Árbol de Diana, sobre todo. Ahora voy a mostrar uno. Y esta serie lírica estaría conformada por los primeros libros de Alejandra, que serían La Última Inocencia, Árbol de Diana, probablemente su libro más conocido, Los Trabajos y las Noches, Extracción de la Piedra de la Locura, y El Infierno Musical. Pero además, Alejandra tiene otro corpus que llama poderosamente la atención porque es muy, muy distinto de esos primeros libros. Y justamente por ser muy distintos, y algunos de ellos por ser de publicación póstuma, generan una especie, o generaron durante mucho tiempo, una especie de rechazo de la crítica. Y en general la crítica tiende a abordar, incluso de cierta manera, bastante particular, los primeros libros, los libros de la serie lírica, y dejan de lado los libros de la serie obscena. Y hay una explicación para eso, pero María Negroni sostiene que hay una relación entre esas dos series, y parte de mi trabajo de investigación fue ir leyendo detalladamente cada uno de los libros e ir encontrando cuáles eran esos puntos de conexión, que ahora voy a comentar. Lo que sí quería decir acá en este momento es que algo que me sirvió mucho fue asistir a un curso que dio María Negroni en el Malva, y eso enriqueció un montón. Además, entonces, para comentarles esto, que si ustedes están trabajando con bibliografía de gente que está viva, que está produciendo, acérquense, vean si da talleres. Ahora, bueno, una de las cosas buenas, entre comillas, que trajo la pandemia es que hay muchísimo material, muchísimos Zoom, muchísimas conversatorios como este, y está buenísimo ir escuchando a esas personas porque complementa un montón lo que leemos. A mí personalmente escucharla a Negroni y a Jorge Monteleone, que también fue otro autor con el que trabajé mucho, asistir a cursos de ellos, incluso cuando hablaban de otros poetas, me sirvió un montón. Es un consejo que me gustaría dar. Bueno, este es un poema de la serie lírica, de Árbol de Diana, que es el libro más conocido de Alejandra. Este es el poema número 34. Dice: la pequeña viajera moría explicando su muerte, sabios animales nostálgicos visitaban su cuerpo caliente. Esto parece un poema común, por decirlo de alguna manera. Uno podría pensar, bueno, hay muchos poetas que trabajan en esta línea, y en la que Alejandra se inserta. ¿Por qué digo que se inserta? Esto es muy importante, porque la crítica tiende a leer la obra de Alejandra Pizarnik como un reflejo de su vida. Y fíjense que el poema comienza diciendo: la pequeña viajera moría explicando su muerte. Esta mención a la muerte puede encontrar una correlación muy rápida y muy fácil en la vida de Alejandra Pizarnik, que lo comento por si alguien no la conoce. Se suicidó muy joven. Entonces, habría como una idea en la crítica, en cierta parte de la crítica, de buscar estas ideas de ella hablando de su futura muerte,
y bueno, eso es parte de también viene como una tradición de crítica literaria antigua, pero en Alejandra esto es muy fuerte, hay como una construcción del mito de la poeta suicida que es muy fuerte. Y en verdad, leyendo material, sobre todo un libro que recomiendo mucho de César Aira, estas pequeñas figuraciones que aparecen mucho en los libros de Alejandra, la pequeña viajera, la niña asesinada, la dormida, la de los ojos abiertos, en verdad no es que ella está hablando de sí misma, sino que está pensando y proponiendo otras cosas. Y además ella se inserta en una tradición textual que ahora voy a mencionar. Pero bueno, quería mostrar como un poema de la serie lírica, y ahora mostrar un fragmento de la serie obscena, que es absolutamente distinto. Esto es un fragmento de la obra de teatro que ella escribe, se llama Los Poseos entre Lilas, que es prácticamente una reescritura de una obra de Samuel Beckett que se llama Final de Partida. Y tiene la misma cantidad de personajes, incluso hay fragmentos que son traducciones, hay muchas posibilidades que Alejandra haya estado en el estreno incluso de la obra, y que cuando ella vivía en París haya habido un grupo de lectura y hayan comentado esta obra, y tuvo una fuerte influencia en ella. Bueno, y acá uno de los personajes, Seth, donde tiene como esta serie de intercambios un poco paródicos, grotescos, dice lo siguiente: entonces quiere vivir. Dame el diccionario de caballero. Car sale y vuelve con el diccionario. Car es el otro personaje que interactúa con ella. Quiero saber qué dice a propósito de la ventana. Busca en el diccionario. La abertura que se deja en las paredes de los edificios para que entre la luz, el aire, etc. Hasta ahí tendríamos la definición del diccionario. ¿A quién o a qué cosa esconderá el etcétera? No importa, puesto que la frase para que entre la luz me suena como una ofensa personal. Creo que el hipopótamo me conviene más que la ventana. Busca. Veamos. Anfibio, paquidermo, llamado vulgarmente caballo marino, que vive en los grandes ríos y relincha como el caballo. Pero lo mejor de las palabras que les... Perdón. Pero lo mejor son las palabras que le siguen al pobre hipopótamo. Hipoquerida, hipositivito, hipotoxoto, hirsucia, irtacando, irtépedo, que es difícil de leer, ¿no? Isopofiliado, ispirites, ispirites. Parece una despedida estúpida entre hispanos y piditas. Bueno, y el texto sigue así, ¿no? Como un poco en este registro. Fíjense que hay dos cosas como claves en este fragmento. Por un lado, una reflexión sobre el lenguaje. Esto es fundamental en la poesía de Alejandra. Y por otro lado, esto que los personajes empiezan a decir palabras que suenan como palabras que tal vez no conocemos, pero no existen, o no estamos seguros, o es difícil reconocer el referente. Y lo mismo va a suceder a nivel estructural en los poemas. Hay momentos donde está al borde de la gramaticalidad, no podemos terminar de completar bien el significado, tiende más hacia a una relación por el sentido que por el significado, ¿no? Bueno, fíjense qué distintas las dos series y qué difícil fue vincularlas, ¿verdad? Bueno, esto como quería mostrar un fragmento de la serie obscena. Después ella tiene, bueno, estaría conformado por este libro, por un libro llamado La Condesa Sangrienta, que es una reescritura de una novela previa, y un libro absolutamente inclasificable, inasimilable, diría yo, cuya lectura es absolutamente desafiante, que es Hilda la Polígrafa o La Bucanera de Pernambuco. Bien, con este panorama, mi proyecto de investigación tenía estos 4 objetivos que quiero leer y ir mencionando cómo los afronté yo. El primero es fundamentar el modo en que el conocimiento de la experiencia poética moderna exige la articulación del carácter diferencial del lenguaje, un concepto de Saussure, la autoafección de la voz como experiencia fuera de sí, un concepto de Derrida,
el elemento métrico musical del poema, concepto de Agamben, la resonancia sensorial del sentido, concepto de Nancy, la función autor, el concepto de Foucault, esto probablemente suene en otras carreras, el autor como gesto de Agamben, que es a su vez una reformulación de la propuesta de Foucault, y las categorías de sujeto imaginario, sujeto simbólico y figura autor de Jorge Monteleone, que también a su vez continúa la línea de Foucault y Agamben. Bueno, esta primera línea, por decirlo de alguna manera, del trabajo que articulaba con la teoría, a mí me sirvió mucho cursar durante el proyecto la materia de Teoría y Crítica Literaria 2 de la carrera de Letras, donde nosotros vemos una unidad de teorías del sujeto. Bastante más acotado que esto, pero me sirvió. Por ejemplo, con Beatriz Hall, que es la profesora, trabajamos el texto de Foucault, un texto de Barthes que también está muy, muy relacionado con esto. Bueno, psicoanálisis, ¿no? También otras posibilidades de pensar el sujeto, y fue muy importante eso para mí, me ayudó mucho a comprender, articular algunos conceptos, por eso me parece importante que avancen en la carrera mientras hacen la beca, porque hay una retroalimentación constante, sobre todo si el proyecto está articulado con la carrera que ustedes hacen, van a ver que hay así como una retroalimentación, y es muy importante avanzar con la carrera. Una segunda línea de trabajo fue identificar y caracterizar las distintas líneas teórico-críticas que toman por objeto la poesía de Alejandra Pizarnik, y bueno, acá varios autores, María Negroni, Anaí Mayol, Jorge Monteleone, Daniel Dalmaroni, César Aira, Daniel Link, Silvia Molley, y muchos más. Acá estoy poniendo solo algunos. Y acá este para mí fue uno de los momentos más interesantes de la investigación, porque uno en la carrera de letras está acostumbrado a que le den la bibliografía crítica. Nosotros, explico un poco el funcionamiento en general de nuestras materias, tenemos una bibliografía primaria, que son un corpus de textos literarios, y luego una bibliografía crítica sobre esos textos, que en general nos lo dan los profesores. Pero acá, si bien mi director y mi codirector me dieron algunos, también fue parte muy importante del proceso seguir buscando y mantenerme muy al día de qué es lo que se está escribiendo sobre Alejandra Pizarnik, porque es una autora de la que se escribe muchísimo, de muchas maneras diferentes. Cada uno de estos autores y autoras tiene un posicionamiento distinto, a veces confrontan entre ellos. Por ejemplo, en el texto de Daniel Link hay una nota del pie donde le responde a César Aira, o de maneras implícitas. María Negroni, por ejemplo, es muy polémica con respecto a otra autora, que es Cristina Piña. Bueno, eso, y buscar todo el tiempo más información, para mí fue como uno de los momentos de mayor crecimiento, más lindo del proceso. Y acá quiero recomendar algo que yo aprendí en un seminario que ofrecieron las personas de Secretaría de Investigaciones, que después Luz les dirá bien el nombre del seminario, porque hice varios, pero en un momento dieron así como algunas herramientas para investigar. Ellos recomendaron una función de Google, que si vos, de Google Académicos, que si vos pones 2 o 3 palabras que te interesan, Google una vez por semana te envía los artículos nuevos donde esas palabras aparecen. Entonces, a mí, por ejemplo, una vez por semana me llega un mail con el artículo más reciente que tiene la palabra Pizarnik, porque tiene la palabra poesía contemporánea, y eso es una herramienta extremadamente útil. Por más que sirva o no sirva, se lo bajan, después lo leen, lo fichan, ven, pero después, si alguien quiere, le puedo comentar cómo se hace eso, porque es una herramienta súper útil. Bien. Alan, disculpa que me entrometa, si te parece podemos ir cerrando, así le habilitamos la palabra a la otra becaria y a los directores y codirectores.
Sí, bueno, Gracias. sí, no, está bien. Bueno, avanzo un poco rápido, bueno, otras dos líneas. Una, en esto que se inserta Pizarnik, de un corpus de autores europeos, y después un corpus de autores argentinos, para mostrar que Pizarnik no es una cosa extraña, sino que todo su material es textual, y no biográfico, eso es importante. Y bueno, después mostrar, con esto voy cerrando, el programa de trabajo, el cronograma, las tareas que llevé durante los 12 meses, consultar el material, ficharlo, eso es extremadamente importante, leer mucho, van a leer un montón, por lo menos yo leí más de 50 libros, y también le dediqué mucho tiempo a la escritura, y el resultado obtenido es un libro en preparación sobre cada mes yo escribí un informe que lo fui intercambiando con mi directora y mi codirector, y a partir de sus evoluciones armé un proyecto de libro, que lo que estoy haciendo ahora es reformular algunos capítulos para publicarlos en hologramática, y este va a ser, el título va a ser tentativamente la pregunta por el sujeto en la poesía de Alejandra Pizarnik, que es el título del proyecto, y solo para mostrarles un poco, este es el índice, con las tres partes, con la parte de teoría, la parte crítica y la parte de análisis de los poemas de cada uno de los libros de Pizarnik. O sea, es bastante trabajo para que vean que van a leer y escribir mucho. Bueno, y un poco las conclusiones tienen que ver con que existen esas relaciones que mencioné al principio entre las dos series, que tiene que ver con algunos elementos que se van repitiendo, transfigurándose y generando nuevos significados, por lo cual Pizarnik siempre está como escribiendo no lo mismo, sino con las mismas palabras, y el objetivo de toda su poesía, estoy avanzando muy rápido, de todos modos, si alguien quiere el PowerPoint, me lo puede pedir. El objetivo de toda la poesía de Alejandra Pizarnik es destruir la institución del lenguaje tal como se la conoce, romper el muro, agrietar la pared, varias imágenes que van apareciendo en relación a eso. Bueno, y esto es lo que estoy trabajando ahora, de cómo se constituyen esas nuevas figuras de la subjetividad, que es lo que mencioné: la enamorada, la niña dormida, la pequeña muerta, nuevas posibilidades del sujeto que ya no tiene que ver con el sujeto cartesiano, ¿no? Bueno, y acá un poema que me parece como bello para cerrar, que es también de un poema más extenso, que es Camino del Espejo, y el poema, lo leo para cerrar, dice: pero el silencio es cierto, por eso escribo, estoy sola y escribo, no estoy sola, hay alguien aquí que tiembla, ¿no? Es una subjetividad que no es única, sino que hay otras experiencias, otras voces que exceden al mundo y exceden al sujeto cartesiano. Bueno, y nada, quería aprovechar para agradecer muchísimo, en primer lugar, a mi directora, a María Mercedes, por una generosidad inmensa. El momento en que nos comentó sobre las becas en la clase, yo me acerqué y ella enseguida tuvo una fantástica predisposición. También quiero agradecer a Mariano por tener un montón de paciencia durante todo este año, y sin la evolución de ambos hubiera sido imposible llevar adelante esto. Y nada, también quiero agradecer a Secretaría de Investigación, porque siempre mantiene el canal de comunicación abierto y mucha buena predisposición para todo lo que es necesario, los documentos, todo eso. Así que nada, agradecer un montón. Bueno, y cualquier cosa, si alguien quiere seguir charlando, quiere preguntar un poco más, ahí está mi mail, y nada, me habla y podemos seguir charlando un poquito más sobre esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alan, por la presentación súper completa, igual que la de María Emilia, por adentrarnos también al plan de trabajo, porque a veces uno desconoce qué es lo que están trabajando, cuáles son los objetivos, la hipótesis. En las presentaciones también se puede vislumbrar el acompañamiento que viene de atrás, del director, de la directora, de la codirectora, del equipo de trabajo también, del resto de los integrantes del equipo. Así que eso se nota y se percibe el entusiasmo, y el entusiasmo que aún tienen siendo parte integrante de un equipo de investigación. Quiero rescatar algo que mencionabas acerca de la articulación que desde la Secretaría hacemos con los proyectos,
Nosotros a veces preguntamos la carrera y otras cuestiones que tienen que ver más con lo administrativo, cantidad de materias y demás, y la carrera y los intereses y la formación que trae cada estudiante y los seminarios que hizo aparte, los cursos, porque para nosotros de la Secretaría es importante que estén cómodos en el proyecto de trabajo en donde van a desempeñarse. Si vienen de letras, que ingresen en un proyecto que tenga que ver con letras, que estén dirigidos y codirigidos y acompañados por profesionales de esa área específica. Si vienen de periodismo, lo mismo, de trabajo social, lo mismo, de psicopedagogía. La intención es que sumen experiencia y que comiencen a transitar lo que tiene que ver con la ciencia social y la ciencia específicamente, lo académico, la investigación científica. Así que por eso a veces hinchamos tanto cuando mandamos mails, ¿y vos de qué carrera sos? Para empezar a encontrar perfiles de estudiantes y por sobre todo perfiles de directores y codirectores. Así que gracias, Alan, por el pie que me diste para retomar esa idea. Bueno, ahora sí, Evelyn, te cedo la palabra si haces tu presentación, y después nos quedamos unos minutitos más, si les parece, a los directores y a las codirectoras que veo en sala. Muchas gracias por participar. La codirectora de María Emilia tuvo que retirarse por una reunión de trabajo. Bueno, a Luz le pasó lo mismo también, tenía una actividad. Suele pasar esta convivencia entre presencialidad y virtualidad, nos tiene un poco de un lado para otro. Pero bueno, agradecidas de que puedan participar. Ahora sí, Evelyn, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? A ver ahí. Sí, perfecto. Sí se ve, Evelyn. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación a aportar, en la construcción de conocimiento, primero en su momento en la beca y ahora también para quienes inician en un proceso que la verdad es muy, muy hermoso, como es la investigación. Bueno, yo soy estudiante de trabajo social y el plan de trabajo, ¿se ve bien ahí? A ver, voy a poner acá así. Se ve perfecto, Sí, se ve bien. Evelyn. Buenísimo. El plan de trabajo en el que me inserté es la detección de las situaciones de violencia intrafamiliar, identidad de género, en las mujeres que concurren al Hospital Gandulfo, seguramente lo conocen, que es el hospital que está ubicado en el centro de Lomas. Proyectos de intervención de los equipos técnicos del hospital a partir de las normas y protocolos del Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires. Esto sería, digamos, la capacidad que tienen los equipos de salud, por ejemplo, de guardia, en detectar frente a una situación de salud que la mujer o la persona está en una situación de violencia, ¿no? La directora es María Petrona Miguel, fue mi docente de teoría y metodología de trabajo social y campo 2, quien en la clase ella comentó, está abierta la posibilidad para investigación, para inscribirse en las becas, y también, al igual que Alan, yo me acerqué a preguntarle, y ella también con toda su generosidad y amor también por la investigación, me invitó y me abrió las puertas a un mundo que la verdad es muy interesante. Bueno, como les comentaba, el área temática es trabajo social. Y para contarle un poco más del plan de trabajo, el estudio fue descriptivo, se analizaron los protocolos del Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires y se aplicaron entrevistas semidirigidas a los efectores de salud seleccionados. Dirigido a los equipos de salud, como les comentaba, las unidades de análisis son los servicios de consultorios externos, internación de clínica médica, cirugía, guardia, ginecología y obstetricia. Bueno, como sabrán, justamente cuando empezamos la beca, también fue el contexto de pandemia, ¿no? Entonces estábamos todos en aislamiento, y imagínense que realizar una investigación como esta en un hospital fue muy complejo, porque bueno, los hospitales estaban en el centro del trabajo con el tema de salud, así que bueno, ahí se presentaron algunos obstáculos en el desarrollo del cronograma de trabajo que teníamos propuesto, ¿no? Así que bueno, mis tareas también fueron adecuadas en función a este contexto. Algunas de las tareas realizadas fueron el estudio y profundización de material teórico y documentos protocolos del Ministerio de Salud ante el tratamiento de la problemática de la violencia, la búsqueda y la clasificación de revistas científicas de trabajo social a nivel internacional,
reseñas y articulación de artículos de trabajo social, una síntesis también de artículos de la metodología, los principales hallazgos, un acercamiento con los profesionales que trabajan dentro de las unidades de análisis del Hospital Gandulfo que les comentaba, y reuniones de equipo. También en este proceso de realizar estas tareas, particularmente yo aprendí mucho a realizar una búsqueda, a realizar las búsquedas en Dialnet, en Google Académico, en Academia Edu, y bueno, por ejemplo, les cuento, ahora tengo un parcial la semana que viene, y tenemos que hacer un escrito largo, y utilizo todas herramientas que la verdad aprendí en investigación, como es la búsqueda de artículos, por ejemplo, citar en normas APA, las normas APA. Pasó que nos pidieron normas APA en la carrera, y por suerte ya veníamos trabajando con tema normas APA, por ejemplo, con la escritura. La verdad que la escritura, o sea, con el tema de la escritura me sirvió muchísimo. Como tuvimos que hacer las reseñas y hacer un resumen, como es la reseña, ¿no? Un resumen de un texto súper largo, a que sea cortito, es un re desafío, pero que se hace con la práctica, y creo que eso me ayudó un montón, realizar las tareas del plan de trabajo. Entonces, bueno, como les comentaba, los avances se dieron en relación, bueno, a la búsqueda y a la escritura académica. Obviamente también un aprendizaje teórico sobre la temática de investigación, ¿no? Justamente como venían comentando los compañeros, por ejemplo, no es lo mismo entender a la violencia de género como violencia específicamente, que entenderla como violencia de género enmarcada en un sistema patriarcal, ¿no? Entonces es como que obviamente profundizás en ese tema de investigación en el que te insertás, y se realiza un aprendizaje que también es importante incluso para nuestra carrera, ¿no? Para nuestro desempeño futuro profesional. Y también la experiencia de compartir saberes con otros en espacios activos de formación permanente. Esto es, digamos, la experiencia de compartir, por ejemplo, una reunión con docentes, ¿no? Que lo que sucede es un aprendizaje constante, ¿no? Al estar todo el tiempo en formación, bueno, ver en qué seminario puedo anotarme para aportar tal cosa a la investigación, o en qué me puedo formar, o qué otro plan de trabajo se puede armar. Particularmente en mi situación, yo ingresé con las becas a este plan de trabajo de la detección de situaciones de violencia en el Hospital Gandulfo. Bueno, pero también fui incorporada a otras investigaciones, como difusión científica, como la investigación en las ciencias sociales con perspectiva de género, con equipos transdisciplinarios, sería con varias carreras de la facultad, así que esos espacios fueron para mí muy fortalecedores en la formación. Y esto, ¿cómo lo realicé en paralelo con la cursada? En particularmente yo, como trabajaba a la mañana, como estaba trabajando a la mañana trabajaba, a la noche estaba cursando, entonces a la tarde, bueno, te quedaba un intermedio de tiempo, por ejemplo, en mi caso, para realizar estas actividades, o a la noche. Pero sí, como decían los compañeros, es re importante organizarse con el tiempo, y tomarlo como una materia más, tal cual, como un trabajo más, que dedicarle tiempo suficiente, porque, bueno, eso es un trabajo que tenés que estar y buscar, y es interesante organizarse, ¿no? Y lo que me sucedió a mí es que con la cursada, como les decía, se dio una retroalimentación constante, por ejemplo, el momento ya sea de la escritura, pero también de hablar de los temas justamente que tenían que ver con el proyecto de investigación. Será como, bueno, esto lo leí el otro día en la investigación, o hice el estado del arte, por ejemplo, de violencia de género. Bueno, y ahí me hice todo un recorrido por alrededor de 200 textos, para ver qué tienen en común, qué metodología usan. Entonces, cuando uno va a la cursada, todo está relacionado, digamos, y tiene que ver con lo que uno viene haciendo en investigación. Entonces, como que es una retroalimentación, un aprendizaje constante entre ambos ámbitos, digamos.
Así que es muy importante mantenerla cursada, muy, muy, muy importante. Y para mencionar cuáles fueron los productos de esta investigación, se analizaron los protocolos en materia de violencia familiar y de género, creados por el Ministerio, se profundizó el conocimiento de la problemática, desde diferentes perspectivas teóricas, se colaboró con los equipos de salud del Hospital Gandulfo, en la sensibilización y abordaje intersectorial para el tratamiento integral de la problemática de la violencia de género. Al comienzo fue el año pasado, principio del año pasado más o menos, y se hizo una jornada en el Hospital Gandulfo, y con el equipo presentamos la temática de violencia de género, que estaba como muy reciente, y bueno, entonces ahí se dio un intercambio me acuerdo con un médico que estaba presente en la jornada, con enfermeros, así bueno, ¿cómo se trata en el hospital la violencia de género, ¿no? Se contribuyó con las cátedras de la facultad, se difundieron los propósitos, conclusiones y avances dentro de las áreas de salud provincial y municipal del municipio de Lomas, y también se realizó una transferencia dentro de la UNS y de la UNLA, también otras dependencias acá en el lado. Y bueno, como para cerrar, o a modo de conclusión, como futuros cientistas sociales es importante que tengamos una actitud de vigilancia epistemológica en relación a nuestra disciplina, es decir, cuestionar, ¿no? Más que nada en trabajo social, cuestionar digamos, el sentido común, nuestros esquemas de percepción instalados, y problematizar y tener a la duda como método, digamos, una duda metódica frente a lo que vamos aprendiendo y construyendo como conocimiento, que creo que un poco de eso se trata la investigación, ¿no? Y bueno, de trabajo social creemos que es importante reconocer la posibilidad de estudiar en una universidad pública como un derecho y una responsabilidad también. Por eso la investigación en ciencias sociales puede ser una herramienta muy importante para contribuir a una sociedad más equitativa y más justa, porque, por ejemplo, en el caso de nuestra investigación que tiene que ver con género, sabemos que hoy en la sociedad en general es una problemática que está muy latente, no solamente la violencia de género desde, digamos, la violencia física, sino la violencia psicológica, la violencia que sea en diferentes ámbitos laborales y demás. Y bueno, creemos que a través de la construcción de conocimiento en ese sentido podemos aportar de trabajo social y otras carreras a una sociedad que sea más justa y menos desigual también. Así que bueno, eso en general creo que no me estoy olvidando nada, así que bueno, les agradezco mucho por el lugar, también por la escucha, y también dejo mi mail y mi Instagram por cualquier cosa que me quieran consultar o intercambiar también. Así que bueno, gracias. Bien, muchas gracias por participar, por tirar unos tips como hicieron los chicos. Eso está bueno, la idea, el espíritu de este conversatorio, además de poder presentar la convocatoria y de plantear algunos requisitos y demás, era que ustedes, como relato en primera persona, puedan contar su experiencia. Nosotras de la Secretaría podemos decir los requisitos, sugerir, dar consejos, pero no somos becarias ni no somos estudiantes. Entonces, qué mejor que saber que están los becarios y las becarias de convocatorias anteriores, que muchos de ustedes ya están en el último tramo de la carrera, que pudieron congeniar el plan de trabajo, la dedicación a la investigación con la carrera y con sus trabajos, porque algunos de ustedes también cuentan con trabajo, registrado, no registrado, pero es posible hacerlo. No es algo imposible poder congeniar carrera de cientista social junto con la carrera y el plan de estudio, junto con el trabajo y una vida social también, porque son estudiantes, son jóvenes, así que eso también lo tomamos. Así que agradecidas también en nombre de Luz de participar siempre en las actividades que se hacen en el marco de la Secretaría. Alan mencionó muy bien, creo que hacía referencia al seminario de comunicación científica, primeros pasos en la investigación académica, en la escritura académica. Ese es un seminario que dura 6 clases, que está a cargo de docentes, investigadoras, que a su vez son directoras de proyectos de investigación.
lo cual es más valioso que directores, codirectores, docentes investigadores sean los que estén formando a los futuros investigadores. Eso es muy valioso en la Secretaría. Hay diferentes seminarios que se van dando, son todos gratuitos, son todos de calidad, son todos abiertos a la comunidad, y siempre están en las redes sociales. Nosotras van a ver que siempre mandamos correos electrónicos para convocarlos y para que estén atentos y atentas a las actividades que se hacen. La idea es poder generar en los estudiantes el deseo de investigar. Sabemos que cuentan con materias específicas como metodología de la investigación, pero a veces necesitan como ese plus de contar con una secretaría, con una parte institucional que está cerca, que los atiende, que los recibe. Volvimos nosotras a la presencialidad, entonces cuentan con poder acercarse a la Secretaría y hacer preguntas por correo electrónico también, por las redes sociales. A nivel institucional, la facultad nunca cerró las puertas, no lo hizo en pandemia. Entonces la idea es que los estudiantes se acerquen y que pregunten, porque de la curiosidad es en donde empiezan a salir cosas. Bueno, ahora sí, si les parece, les cedo la palabra a Mercedes, a Mariano y a María Miguel, que son los directores, directoras, codirector de Les Becàries, quienes hablaron hasta recién. Así que si les parece, para hacerlo de forma ordenada, comenzamos con Mercedes, seguimos con Mariano y hacemos y con María Miguel, perdón, una intervención, lo que quieran, algún consejo también, ¿por qué no? Del lado de la dirección, ¿qué consejo le pueden dar a los aspirantes a beca? Bueno, ¿me escuchan? Bien, porque estoy con un problema de sonido para los que llegaron más tarde que me preocupa. Con respecto, bueno, a estas becas, creo que son una gran oportunidad para aquellos estudiantes que suponen que pueden, digamos, orientar sus carreras hacia la investigación. En el caso de letras, como sabemos, algunos se orientan a la docencia y otros a la investigación o a ambas. Es muy importante que estas becas funcionen en un marco institucional. No es lo mismo investigar por su cuenta, porque a veces uno cuando es estudiante tiene esa fantasía, bueno, yo me siento, agarro un tema, me pongo a leer. No, que hacerlo en un marco institucional donde está por detrás la Secretaría de Investigaciones de la facultad, donde hay un proyecto de investigación dirigido por docentes, investigadores, en el que participan otros investigadores, otros docentes, otros estudiantes, y porque además, bueno, funciona también como un antecedente muy importante curricularmente. Es decir, estas becas concretamente de estímulo a las vocaciones científicas, que son becas para estudiantes, son becas que se tienen en cuenta en todas las evaluaciones, por ejemplo, del CONICET para ingresar a una beca postdoctoral, ¿no? Entonces, yo creo que es un antecedente para registrar. Como consejo, bueno, creo que han sido muy elocuentes y quiero felicitar a Emilia, a Evelyn, a Alan, porque bueno, nos han, cada uno desde su tema, nos han mostrado un poco cómo ha sido su trabajo y cómo ha redundado, digamos, este esfuerzo que han hecho en cosas muy concretas, ¿no? Básicamente, buscar un tema que a uno le apasione. Es decir, un tema de investigación que a uno le guste. Porque si no, uno termina, digamos, como dice el refrán, sacando leche de las peñas y no va a servir. En cambio, cuando uno realmente tiene un tema que le interesa, un tema que además lo ha venido siguiendo desde hace tiempo, bueno, por supuesto, siempre va a necesitar una guía de sus directores o directoras para no descubrir la rueda, ¿no? Porque a veces también cuando uno es estudiante ignora cosas que a lo mejor ya están hechas. Pero traten siempre eso, de buscar un tema que les guste, y después estas becas les ayudan a sistematizar, un poco lo que también ya expusieron, ¿no? Es decir, el tema de los cronogramas, el tema del aprovechamiento del tiempo,
La investigación exige sacrificio, muchas veces el tiempo no alcanza y uno necesita utilizar fines de semana, o restarle tiempo a la familia. Esto se los digo con el tiempo, ¿no? Y bueno, y por último, a mí siempre me gustó la imagen del aprendiz, ¿no? La literatura está llena de aprendices, ¿no? Esta cuestión del aprendiz de oficios, ¿no? Que bueno, alguien que empieza una carpintería no empieza haciendo un mueble costoso, empieza lijando maderas. Alguien que empieza a estudiar jardinería no va a ser el gran diseño del jardín, empieza mezclando tierra y llenando macetitas. Ni hablemos de la cocina, ni hablemos de los talleres mecánicos, ¿no? No sé, alcanzando herramientas o limpiando tuercas. Estas becas, uno empieza así, de a poquito, pero son muy importantes, así que las recomiendo, y como ya dijo Alan, la Secretaría de Investigación de la Facultad siempre está ocupándose de transmitir la información, de ayudar a todos, así que bueno, remítanse a ellos, y bueno, es lo que les puedo recomendar. Gracias. Gracias, Mercedes. Mariano. Ahí estoy tocando algunos botones. Ahora se escucha, Ahí ¿no? te escuchamos, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la apertura de este espacio, que creo que es evidente la riqueza que aporta. Y en segundo lugar, felicitaciones a las becarias y a Alan, por supuesto, también por el trabajo que han hecho y cómo han comunicado las experiencias, porque quizás también forma parte del resultado del trabajo de investigación, encontrar las palabras para comunicar lo que han hecho, ¿no? Que es también parte de crecimiento en ese sentido. Creo que todo lo que se me ocurre pensar fue señalado por Mercedes. Quizás lo que puedo aportar aquí es un subrayado en cuanto a la relación con el tiempo. ¿Cuál es el tiempo de la pregunta? Quiero decir, si hay investigación y si hay pasión en la investigación, necesariamente eso tiene que estar motorizado por una pregunta. Es decir, vamos detrás de la pregunta, y eso es lo que empuja a la formulación de lo que administrativamente se llama hipótesis. Pero si detrás de una hipótesis no hay una pregunta, la hipótesis se cae, se seca. Entonces, para que la pasión y la hipótesis vayan juntas, creo que es importante ir en pos de la pregunta para que, como resultado del trabajo de investigación que cada una y cada uno desarrolle, veamos cuáles son los límites finalmente de la hipótesis y cómo ese trabajo nos empuja a formular una pregunta nueva que no conocíamos y en consecuencia a traducirla a través de una nueva hipótesis. Por eso el trabajo de investigación es infinito. Y finalmente, creo que en el caso de la poesía, que es el campo en el que nosotros trabajamos, la pregunta acerca del lenguaje, del modo en que el lenguaje nos hace, pero también nos deshace, es la que tratamos de particularizar cuando trabajamos como Alan sobre alguna poeta o algún poeta en singular.
Así que bueno, el espacio que estamos compartiendo acá creo que es un espacio también comunitario, es decir, nos estamos ligando de una manera insospechada. ¿Por qué? Porque estamos transgrediendo la compartimentalización disciplinar. Es decir, aquí hay gente de comunicación, hay gente de trabajo social, hay gente de letras, que si no hubiera existido este espacio, nunca nos hubiéramos visto las caras, y eso está sucediendo, y eso ya es una novedad que hay que celebrar, me parece. Y es un resultado de la investigación que cada uno y cada uno llevó adelante. Así que esto también es un plus al que creo que hay que atender, sobre todo en un momento en que el planeta se está organizando de una manera, creo que desde el punto de vista, si vemos las tendencias hegemónicas, lamentable y catastrófica, en la medida en que a lo que se apunta es a una compartimentalización, a un aislamiento cada vez mayor y una fragmentación que adquiere intensidades inusitadas y que en el campo de la investigación científica se hace particularmente visible. Por lo tanto, mientras mantengamos junto a la pregunta por la investigación la necesidad de constituir una comunidad que al menos clandestinamente busque subvertir las bases de este planeta hegemónico que se nos quiere imponer, creo que vamos a hacer mucho más de lo que pensábamos que íbamos a hacer. Nada más. Gracias. Gracias, Mariano. Muchas gracias. María, te escuchamos. Sí, bueno, Jessica, gracias. Voy a tratar de hablar de la mejor forma, estoy con mi alergia y es una época para mí compleja. Bueno, Jessica, vos estás dentro de nuestro equipo de investigación, ya nos conocemos. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la Secretaría por la oportunidad de este espacio y también el poder compartir con diferentes perspectivas y miradas las respuestas a las preguntas, como dice Mariano, para que surjan otras preguntas. Y de esa manera, en esa relación integrada de conocimientos y de miradas, poder evolucionar de la mejor manera y crecer. Y por otro lado también comentar que en mi caso, que hace muchos años estoy trabajando en el área de la docencia e investigación, siempre la Secretaría ha impulsado y propiciado investigaciones con la perspectiva intersectorial e interdisciplinaria, y esto también es muy importante remarcarlo, ¿no? Y hablo desde hace muchos años. En especial quiero agradecerles a los becarios las presentaciones, realmente Emilia, Alan y Evelyn, muy interesantes, muy completas, y también plantearles que han podido recuperar el espíritu de las becas, ¿no? Han podido retomar esto y darle consejos y, si se quiere, transferencias de conocimientos y de experiencias a los futuros, digamos, auspiciantes o las futuras personas que se quieran presentar. En particular, la incorporación de Evelyn fue muy valiosa. Evelyn pudo realizar con mucha disciplina, con mucho compromiso, toda la actividad propuesta. Su plan de trabajo pudo hacerse realmente en los tiempos fijados, y acá quiero recuperar lo que justamente Emilia traía, la importancia de la disciplina, de la organización, ¿no? Esto es muy importante. Lo mismo, todas las
actividades, propuestas fueron tomadas por Evelyn con mucho gusto, con mucho grado. Lo mismo, nos sumamos a las propuestas que Evelyn traía para poder dar nuestros conocimientos de la investigación. Por supuesto que fue una época muy compleja para el hospital. Yo soy jefa de un área hospitalaria de Gandulfo, y el COVID nos generó un impacto muy fuerte en nuestras vidas y en nuestra tarea diaria, que nunca la dejamos de realizar. Pero pudimos, a pesar de esta situación no superada aún, hacer los ajustes necesarios al plan de trabajo, y pudimos lograr cumplimentar los objetivos. Así que bueno, yo les agradezco mucho este espacio, y ya estoy invitando a Rocío Alba para que te incorpores, Rocío, y que te sumes, porque claro, es real. Yo tuve, cuando hago la propuesta en el año 2019, hice una propuesta a toda la cátedra, y fueron 3 estudiantes las que tomaron la idea y que se presentaron. Bueno, ahora te tocaría a vos, Rocío, que puedas presentarte y que también puedas transitar por esa experiencia. Por otro lado, y cerrando, en nuestro caso, la investigación de por sí tiene que generar un impacto y una transformación en la sociedad, y acá retomo un poco lo que decía Mariano también. Fundamentalmente, nuestras investigaciones tienen que generar valor en la comunidad y en las instituciones. Si no, la academia no tendría mucho sentido. La academia debe abrirse a los espacios sociales y debe generar pequeñas transformaciones. En la medida que podamos mínimamente transformar con nuestro granito de arena, de esa manera vamos a estar logrando un beneficio importante en la evolución humana. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias María, Mercedes, Mariano, por participar, por quedarse, por estar, por escuchar, por dar su mirada también en su rol de guía, de acompañantes, para estudiantes que recién inician. Para ellos también es un desafío. Es un desafío estar junto con personas que en su perspectiva son referentes. Así que agradecidas porque puedan participar. Evelyn, muchas gracias. Alan, Emilia, por las presentaciones, estuvieron increíbles. Muchas gracias. El espíritu del conversatorio era ese, el relato personal, la experiencia, los consejos para quienes se postulan, quienes son aspirantes y superaron las expectativas, debo decirlo. Así que muchísimas gracias. Los vamos a tener en cuenta para futuras actividades. Y a quienes se quedaron también, muchas gracias por participar. Muchos y muchas de ustedes escribieron al mail de la Secretaría. Yo lo voy a compartir nuevamente por las dudas. Si conocen a algún compañero o alguna compañera que esté interesado, le puede facilitar el mail, le puede facilitar la convocatoria. Nosotras podemos enviar la presentación en PowerPoint que presentó hoy Luz, que está todo un poco más detallado. Facilitarles la grabación también del video. Seguramente lo colgamos en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales, para quien quiera lo pueda ver. Así que, para cerrar, agradecidas. Está el mail abierto, está la puerta de la Secretaría abierta para quien quiera acercarse, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Buena semana.